El monitoreo de la glucosa es una práctica común de las personas que viven con diabetes y esta consiste en medir tus niveles de glucosa en distintos momentos del día, ya sea en ayuno o después de comer, y tiene muchas utilidades. Por ejemplo, si tú te revisas la glucosa 2 horas después de comer cierto alimento, puedes identificar si ese alimento te está subiendo el azúcar y empiezas a hacer tu lista de que esos alimentos te están afectando. De la misma manera puedes identificar qué alimentos no te suben la glucosa. Y en este video hablaremos sobre qué tan necesario es medir tu nivel de glucosa, para qué te sirve, en qué momento del día es más conveniente y cuántas veces tienes que hacerlo. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Antonio Cota, médico de Sugarcare, y me gustaría empezar por decirte que este es un canal en el cual comparto mis experiencias como médico internista tratando a pacientes con diabetes, y te comparto lo que yo he notado que son las principales preocupaciones, inquietudes y también lo que más funciona para revertir la diabetes, para que te controles sin requerir insulina y sin requerir medicamentos. Y la primera pregunta, ¿es necesario? Hay unas pocas circunstancias en las cuales yo considero que no es necesario, que te voy a compartir al final del video. Pero sí es necesario checar tu nivel de glucosa si utilizas insulina o si estás en un proceso de reducir insulina o medicamentos, si vas saliendo de una complicación grave como la cetoacidosis, o si checar tu nivel de glucosa te genera tranquilidad. Ojo, tranquilidad, porque si te genera estrés, ansiedad, enojo, probablemente no sea muy conveniente estarte midiendo la glucosa tan seguido, pero siempre sigue la recomendación de tu médico tratante. Lo que sí te puedo decir es que entre más midas, más datos tienes, más información y por ende probablemente mejores decisiones vas a tomar. Si tienes diabetes tipo 1, entonces utilizas insulina y aquí sí es absolutamente necesario el chequeo de tus niveles de glucosa tanto en ayuno como después de comer. Pero si tienes diabetes tipo 2, el automonitoreo es distinto para cada paciente, todos somos diferentes. ¿Para qué te sirve medir tus niveles de glucosa? Número 1, para saber si vas bien o mal en tu tratamiento, para identificar qué alimentos te están subiendo el nivel de glucosa, para ajustar la dosis de insulina, ya sea la lenta o la rápida, para darte tranquilidad o ansiedad dependiendo del impacto que tenga tu nivel de glucosa, y tú decidirás si esto es bueno o malo, para detectar tendencias y fluctuaciones en tus niveles de glucosa, y para conocer si tienes el efecto Somogy o del alba, del cual te hablaremos en otro video. Ahora, ¿en qué momento del día es más recomendable revisar tus niveles de glucosa? Puede ser en ayuno, sobre todo si requieres ajustar la cantidad de insulina en caso de que estés utilizando este medicamento o deseas saber si estás bien controlado de tu diabetes, ya que tu glucosa en ayuno tiene que ser al menos de 130 miligramos o menos. Checar la glucosa postprandial. Postprandial significa después de comer. Generalmente se recomienda 2 horas después de haber terminado de comer. ¿Puede ser antes? Sí puede ser antes, pero la verdad es que los parámetros de referencia están estandarizados hasta 2 horas después de comer. Esto nos da una medida indirecta de tu grado de resistencia a la insulina. Y si tienes dudas acerca de cuáles son los valores normales de glucosa, te invito a ver el otro video que tenemos en el canal donde hablamos exclusivamente de esto. ¿Cuántas veces es necesario checar tu nivel de glucosa? Esto va a depender de qué tan controlado o descontrolado te encuentras, qué medicamento estás utilizando, si utilizas insulina o no, las unidades, si te inyectas en la mañana o en la noche o en ambas, si vas saliendo de una cetoacidosis diabética, si te acaban de cambiar el medicamento o estás reduciendo dosis. También depende de si te genera ansiedad o estrés, tanto el no saber como el saber tu resultado, y de muchos otros factores. La clave aquí es encontrar algo que se acomode a tu rutina, que no te genere conflicto y también algo en el cual estás dispuesto a hacer. En mi opinión, podría ser, no necesario si cuentas con al menos hemoglobina glucosilada para monitorear tus niveles de glucosa de los últimos 3 meses, siempre y cuando no cumplas con ningún criterio de los que te acabo de mencionar previamente. Al final de todo, todos somos distintos y cada quien tendrá que encontrar la forma de revisar su nivel de glucosa que le sea más conveniente, tratando de considerar la mayor cantidad de factores posibles. Yo soy el Dr. Antonio Cota y espero que te haya gustado el video, que de hecho
hecho, aquí salieron dos ideas para los próximos, uno en el cual hablaremos acerca del fenómeno del alba o efecto Somogy. Esto ocurre en las personas con diabetes que al dormirse tienen su nivel de glucosa normal, pero amanecen o despiertan en la mañana con sus niveles de glucosa alta. Y el otro acerca de las fluctuaciones de los niveles de glucosa. Si te ha gustado el video, te pido que te suscribas, le des like y compartas esta información, y te espero en el próximo video.